Aquí estoy llegando ya a mi cita diaria con todos ustedes. Esta vez no me iba a caer, esta vez no me iba a caer. Paz y bien para todos, espero que estén ya con su Biblia en mano, porque estamos ya en el viernes de la primera semana del tiempo de Adviento. Entonces, vámonos pronto, rápido a comentar el texto del Evangelio de hoy. Otra joyita literaria, ¿eh? Está tomada, para mí todas son joyas literarias, todas estas películas. El texto está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 27 al 31. Bien poquitos versitos, pero bien profundos. Van a ver ustedes ahorita qué chulada. Dos temas fundamentales aquí. El tema de la compasión y el tema de el ver. ¿Ok? Compasión y ver. Entonces, vamos a leer el texto primero. ¿Ok? Entonces estamos en el capítulo 9, versos 27, ya se me perdió por acá, acá está, versos 27, acá está. Dice, cuando Jesús se iba de ahí, le siguieron dos ciegos gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer eso? Respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Hay mucha ironía aquí, bellísimo, bellísimo pasaje del Evangelio, el de este viernes. ¿Qué pasa aquí? Jesús acaba de curar a una hemorroísa y de resucitar a la hija de un magistrado, ¿sí? Inmediatamente sigue este pasaje de aquí. Entonces, rápido, dijimos dos temas, compasión y ver, ¿ok? Dice que Jesús se va de donde está y le siguen dos ciegos. ¿Sí? Atentos, cuando encontramos ciegos, ¿sí? Es porque el mensaje tiene que ver con algo relacionado, sea al ver, ¿sí? O a la luz, casi siempre van juntos, pero sobre todo al ver, ¿ok? Al acto de ver. Primera frase importante, ten compasión de nosotros, importantísimo, ten compasión de nosotros. Compasión en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios, compasión se puede decir de al menos dos maneras. Una es, recuerden que están los textos están escritos en griego, ¿ok? Una forma de decir compasión en griego es el verbo eleo, ¿ok? Tener compasión. En Mateo aparece hasta 11 veces, imagínate. Y la otra forma es la que ustedes ya saben, que lo dije ya en un video pasado, splagnetsomai. Abrir las entrañas, movérsele a uno las entrañas, ¿se acuerdan? Ok, entonces, hoy la palabra que utiliza, al menos aquí al principio, el evangelista, es la de eleo, tener compasión, ¿ok? ¿Qué significa tener compasión en la Biblia? Tener compasión no es, ay, cosita, pobrecito, me dio lástima, sentí feíto, sentí así como que raro, no. Sentir compasión no es un sentimiento bonito, no. Sentir compasión significa mostrar preocupación por alguien que está pasando necesidad y ponerse en acción para resolverla. Fíjense bien, las dos cosas van juntas. Mostrar preocupación por alguien que está pasando necesidad, ¿sí? Y ponerse en acción para resolverla. Eso significa la compasión. ¿Ok? Entonces, en definitiva, mostrar compasión significa devolverle la vida o las posibilidades de la vida a alguien que no la tiene. Estos dos hombres que están aquí son ciegos. En la cultura de Jesús, ser ciego significa que no pueden trabajar, que no pueden tener un ingreso digno, que no pueden a lo mejor mantener una familia, que son totalmente dependientes de alguien más para que los lleva y los trae, que a lo mejor no pueden sentirse a gusto cuando van a la sinagoga o al templo de Jerusalén para alabar a Dios y como todos los demás y ofrecer los sacrificios. Significa a lo mejor también que han sido un poco relegados, discriminados, alejados por su condición de ciegos, porque se creía que quien padecía una enfermedad o un impedimento así,
algo había hecho de pecaminoso que había incurrido en la maldición de Dios. Dios había maldecido a aquella persona enviándole la ceguera, haciéndolo ciego, ¿sí? Por alguna cosa. ¿Ven? La gente siempre tenemos ideas raras de todo y culpamos a Dios de cosas que no tienen nada que ver. Pobrecito Dios. Hay que quitarnos todas esas ideas de nuestra cabecita, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que piden estos ciegos? Fíjense, a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que piden cuando dicen ten compasión? En el fondo le están diciendo a Jesús, míranos. La necesidad de estos hombres es chistoso. Ellos quieren ver y para lograrlo le piden a Jesús, siguen a Jesús, que Jesús los mire, ser mirados, ser tomados en cuenta, ser considerados, mostrar que ellos existen, que están ahí, pero además que son valiosos, que son importantes, que son dignos de respeto, de amor, de cariño, de ternura, de ayuda, de solidaridad. Estoy diciendo muchas palabras porque esto tiene que ver con tu vida y con la mía, ¿ok? Todo eso están pidiendo estos hombres aquí. Nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros, otras personas alrededor de nosotros, tenemos la misma necesidad de estos dos ciegos? De ser mirados, de ser tomados en cuenta, de ser apreciados, valorados, queridos, deseados, amados, respetados. Pongámoslo, bajémoslo ahí, porque de esto es de lo que se trata. ¿Ok? De esto se trata. Entonces, no solamente es la necesidad profunda del ver físico la que está aquí en juego, es esta necesidad existencial profunda de todo esto que les acabo de decir, ¿ok? Entonces, bien atentos aquí. Y los ciegos dicen una frase que se volvió una frase litúrgica, ¿ok? Una frase litúrgica. En el hebreo koiné, en el hebreo koiné se pronuncia eleison himas, eleison himas. En el griego moderno se pronuncia eleison himas. ¿A qué le suena eleison? Así es, aquella famosa frase que se dice en el acto penitencial de la misa, Kyrie eleison, Señor, ten compasión, ten compasión. ¿Se fijan? Es decir, Señor, míranos con amor, míranos con ternura, con cariño, con deseo de amarnos, ¿sí? Míranos como solo tú nos puedes mirar, restitúyenos aquello que hemos perdido a causa de nuestra obstinación, de nuestra debilidad, de nuestra decadencia, de nuestros intereses perversos o desviados, cuando actuamos estúpidamente. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer? Señor, eso pedimos en el acto penitencial. No es un simple rito que se repite ahí así, ni es solo golpearse el pecho, no. ¿Habían pensado ustedes antes esto? ¿Lo habían pensado? Esto es bien profundo. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Deberíamos decir, como es el más original, Señor, ten compasión. Decir, míranos con amor y restitúyenos, devuélvenos la vida auténtica, la vida que hemos perdido a causa de nuestra necedad, de nuestra obsesión con aquello que no nos conviene, de nuestra ceguera. No, a lo mejor muchos no somos ciegos físicos, ¿sí? Pero de nuestra ceguera espiritual, emocional, existencial. Importantísimo esto, importantísimo. Ojalá que la próxima vez que vayan a misa recuerden este aspecto, a la hora que digan el Señor ten piedad, que debería ser Señor ten compasión, ¿ok? Pero bueno, al final es lo mismo. Entonces, este acto de tener compasión, fíjense que es bien interesante, porque en los evangelios no es solamente, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. La compasión es una dinámica de ida y de regreso, ¿ok? De una parte, la compasión es algo que nosotros le pedimos a Dios que haga por nosotros. Y de otra parte, es algo que Dios nos pide a nosotros que tengamos con los demás. Lo repito, es una dinámica. La compasión, como todo lo demás, la compasión, el perdón, el amor, la justicia, la solidaridad, de una parte es aquello que nosotros le pedimos a Dios, ¿sí? Que tenga para con nosotros, que nos muestre a nosotros, que haga por nosotros. Y de otra parte es algo que Dios nos pide a nosotros que hagamos o que tengamos por los demás. Y den ustedes, ¿por qué, Efraín? ¿Por qué es así? Basta mirar el Evangelio.
Fíjense ustedes, en este evangelio, por ejemplo, decíamos la compasión. Veamos ejemplos, por ejemplo, veamos ejemplos donde la compasión es algo que nosotros pedimos a Dios que tenga, ¿ok? Hacia nosotros. Por ejemplo, en Mateo 15:27. Bueno, el evangelio de hoy es un excelente ejemplo, ¿ok? Pero otro, por ejemplo, en Mateo 15:27, el famoso pasaje de la mujer cananea. La mujer cananea que tiene una hija que está enferma y viene, le dice lo mismo. Señor, hijo de David, ten compasión de mí, muéstrame compasión, devuélveme la vida, devolviéndole la vida, la salud, la integridad a mi hija. ¿Se fijan? Otro caso, en Mateo 17:14, un hombre que tiene un hijo con problemas a lo mejor de tipo psicológico, se llamaba, la palabra que a veces utilizan es lunático, que de repente se pone mal y se aventaba hasta el fuego. Y el hombre dice lo mismo, Señor, hijo David, ten compasión de mí, es decir, muéstrame tu atención, mírame con amor, con cariño, con ternura, restituye la vida a mi hijo para que así yo también, por el amor que le tengo a mi hijo, si tú le restituyes a él la vida, es como si me restituyeras la vida a mí también. ¿Se fijan? ¿Ok? Otro ejemplo por ejemplo, en Mateo 20, 30-31, dos ciegos. Cuando Jesús va saliendo de Jericó y estos dos ciegos, qué casualidad que aquí también el pasaje de hoy son dos ciegos, Dos ciegos le dicen a Jesús lo mismo, Señor, ten compasión de nosotros. Es decir, míranos con amor, míranos con ternura, devuélvenos la vida. Perdón que lo repita tanto, pero es que a veces hemos hecho de la compasión una cosa que no es. En estos pasajes, ¿sí? Se nos muestra cómo la compasión es algo que nosotros le pedimos a Dios que haga, que tenga para con nosotros. Y estos pasajes, la mujer cananea, que no era ni siquiera del pueblo judío, este hombre con un hijo enfermo, estos dos ciegos, ¿sí? Son personajes prototipo, personajes modelo. En ellos nos podemos ver cualquiera de nosotros. Y la otra dinámica, la dinámica donde la compasión es algo que Dios nos pide que nosotros tengamos con los demás, también está en el Evangelio. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, en Mateo en el capítulo 5, verso 7, Jesús dice, bienaventurados los compasivos. A veces se traducen por misericordiosos, pero debería ser mejor dicho por compasivos. Bienaventurados los compasivos, porque ellos obtendrán, alcanzarán, tendrán compasión o misericordia. ¿Ok? Lo mismo. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Bienaventurados quienes son compasivos, ahí está la exigencia de lo que Dios nos pide a nosotros, porque esos que son compasivos alcanzarán también compasión. Es decir, bienaventurados aquellos que se preocupan por los demás y trabajan hacen cosas, acciones concretas, tangibles, evidentes, palpables, por los demás, y porque Dios entonces también tendrá compasión de ellos. ¿Se fijan? Otro pasaje, por ejemplo, que es prototípico, Mateo 18:33, una hermosa parábola, la parábola del siervo. En sus Biblias la encuentran, de hecho, como el siervo sin entrañas. ¿Se fijan? Sin entrañas, o sea, siervo sin compasión. Dos siervos le deben algo al rey, uno le debe mucho, otro le debe poco. El rey perdona la deuda a los dos. Cuando el que le debía poco sale, se encuentra con otro compañero suyo que le debía poquísimo dinero y los estrangula, ¿verdad? Los sacude, hasta le dice, si págame lo que me debes o si no, te voy a meter a la cárcel. Los otros lo ven, van y le dicen al rey, hey, aquel al que le perdonaste la deuda, la grandota deuda que tenía, no le quiere perdonar una deuda más pequeña al otro. El rey lo manda a llamar, y las palabras, dice, ¿no deberías tú de tener compasión de tu amigo, así como yo la tuve de ti? ¿Se fijan? Ahí está el prototipo. El rey es prototipo de Dios y aquel al que Dios le pide cuentas es el prototipo de nosotros. Así, la compasión es algo que Dios nos pide a nosotros, ¿sí? Que nosotros tengamos con los demás, de manera que así Dios la pueda tener con nosotros. En pocas palabras, eso también está, por ejemplo, en Mateo al final, después del Padre Nuestro. ¿Sí? Si ustedes perdonan a los demás sus faltas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Lo mismo, si ustedes son compasivos con los demás, su Padre Celestial será compasivo con ustedes. Es decir, les restituirá, les dará la vida. ¿Se fijan? Ese tema está en todo el Evangelio de Mateo. De paso, comercial, vean mi curso sobre Evangelios sinópticos y ahí en el Evangelio de Mateo, cuando hablo de Mateo, ahí precisamente comento todas estas cosas. ¿Ok? Entonces vean, la compasión es algo muy importante, un tema muy importante en la Biblia. Una cosa interesante
que en el pasaje ese que les dije de los dos ciegos, que cuando Jesús sale de Jericó y cierra su ministerio público y ya va camino rumbo a Jerusalén, la primera vez el evangelista utiliza este verbo que les dije antes, el verbo eleo, ¿sí? Tener compasión, pero cuando dice en el verso 34, capítulo 20, verso 34, dice que Jesús los mira, dice, y siente compasión por ellos. Ahí no utiliza este verbo, sino el otro más hermoso, que más hermoso para mí es plagnetsomai, es decir, Jesús los mira y se le abren, se le mueven, se le sacuden, se le revuelven las entrañas para mostrarles su amor, su compasión, su misericordia y finalmente otorgarles la sanación. ¿Se fijan? Qué hermoso, porque es hermoso estudiar los evangelios así. Pero no nos quedemos solo en el conocimiento, siempre busquemos bajarlo a la vida. ¿Ok? Muy bien, entonces, otro detalle que hay aquí interesante, ¿no? Dice que al llegar a casa, Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer eso? ¿Creen que puedo hacer eso? Jesús, a lo mejor, ¿cuántas veces nos hemos acercado con una petición? Y si pudiéramos escuchar la voz de Jesús que nos dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso que tú me has pedido? ¿Crees que puedo hacer eso por ti? ¿Qué le responderíamos a Jesús? Señor, ¿qué le pedimos a Jesús en primer lugar? Y muy atentos a lo que le pedimos, porque esta es la misma pregunta que Jesús nos dirige al corazón. Tú, Chano, Chono, Chona, Lincho, Chencha, Chucho, esto que me estás pidiendo, ¿sí? Primero, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Segundo, ¿crees que lo puedo hacer por ti? Y ayer decíamos que la voluntad de Dios es solamente cosa buena para nosotros, ¿ok? Segundo, ¿crees que lo puedo hacer por ti? Y la respuesta de estos hombres es sí. Sí creemos que lo puedes hacer por nosotros. ¿Sí? Ellos dicen, sí, Señor. Y entonces Jesús les dice, fíjense, les tocó los ojos, les tocó. Verbo importantísimo en los evangelios, tocar. Y Jesús les dice, háganse en ustedes según su fe. Según su fe. En la medida de su fe, así será el efecto. Y entonces dice que los ojos de estos se abrieron, se les abrieron los ojos, empezaron a ver. Antes de pasar a hablar un poquito sobre el ver, quiero decir algo sobre esto del tocar, Pongámonos un poquito técnicos. Tocar, el verbo en hebreo se dice hapto, ¿sí? Hapto. Se los voy a poner aquí en la descripción para que ustedes aprendan estas palabras y luego le presuman a los demás que ustedes han estudiado Biblia, ¿ok? Este verbo hapto, tocar, es bien importante porque fíjense, la compasión no es algo, decía hace rato, no es un sentimiento bonito. Una vez que uno se ha preocupado por los demás, los ha mirado, ha volteado a ver a los demás, ¿sí? Los ha tomado en cuenta. ¿Cuántas personas a veces las tenemos ahí al lado y no los tomamos en cuenta, Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, algún familiar, algún colaborador, alguien en la iglesia, están ahí, pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que ahí están, Así no funciona, Tener compasión es darse cuenta, ¿sí? Decía yo hace rato, mostrar preocupación por alguien y ponerse en acción para ayudarlo. Y en medio de todo esto, fíjense, por eso decía yo que la compasión no es un sentimiento bonito, tocar. El verbo tocar, déjenme regreso aquí nuestra madre, ahí está, esta madre es Santísima María. Tocar, porque la compasión no es, ay, sentí bonito pero no hago nada. No, tocar implica que Jesús se involucra al punto que es capaz de ponerse en contacto directo con la humanidad, con la carne, con la sangre de la vida, de tal forma que, según se consideraba en la época, tocar a un enfermo, por ejemplo, implicaba volverse impuro. A Jesús no le importa. Jesús no le importa volverse impuro con tal de restituir la vida a quien no la tiene. Porque Él sabe que esa idea de que tocando a un enfermo, tocando a un desvalido, volverse impuro, eso es mentira, eso no es cierto. Y Jesús lo sabe, ¿sí? Ya lo he dicho antes, no lo de afuera lo que mancha, sino lo que sale de dentro del corazón. Atentos, ¿ok? Entonces fíjense, hay muchos tocar, me estoy poniendo malos lentes.
Hay muchos tocar en los evangelios. Muchas veces Jesús aparece tocando. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 3, Jesús aparece tocando al leproso. Y ahí se convierte en un impuro, Jesús, a los ojos de la sociedad, ¿ok? Pero lo toca, siente compasión por él y se involucra. No queda alejado, no queda aséptico, no queda distanciado desde acá. No, se mete a la vida, a la existencia, a la humanidad, a la carnalidad, ¿sí?, nuestra. Y al tocarla, se hace parte de ella, la transforma, ¿ok? Bien importante esto. O en el capítulo 8, verso 15, por ejemplo, Jesús entra a la casa de Pedro y dice, la suegra de Pedro está ahí con fiebre, y Jesús la toca, y también ahí se vuelve impuro. Jesús se la pasaba impuro todo el tiempo a los ojos de sus paisanos, porque siempre se la pasa tocando la miseria, la enfermedad de toda esta gente que tiene necesidad. Y entonces Jesús la toca y se sana, ¿no? O en el capítulo 9, verso 20, ¿no? Jesús toca a esta mujer con una hemorragia de sangre vaginal. 12 años llevaba enferma esta pobre mujer. Todos la consideraban una impura, una que no debía acercarse ni convivir con nadie, ¿no? Ella se acerca y toca la punta de la orla del manto de Jesús. Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Y entonces Jesús ahora la va a tocar a ella. Ella se acerca para tocar a Jesús y Jesús se voltea y la toca a ella. Y delante de todos demuestra que no es cierto esa idea. No es cierto esa idea que quien está enfermo, es decir, quien más necesita de la compasión y de la ayuda, es alguien impuro. Es todo lo contrario. Es precisamente porque está enfermo, ¿sí?, que necesita ser atendido, ser tomado en cuenta, ser considerado, ser tocado, ¿ok? Otro pasaje, por ejemplo, en Mateo 17, 7, en el pasaje de la transfiguración, los discípulos están miedosos ahí, miedosos, muertos de miedo, y Jesús viene y los toca, y al tocarlos, los levanta, le dice, levántense, no tengan miedo. La frase que más aparece en toda la Biblia, no tengan miedo, por algo será. Jesús los toca a estos discípulos. Y por último, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 34, donde Jesús finalmente a estos ciegos, que cuando va saliendo de Jericó, no, este otro pasaje que les dije en el capítulo 20, ¿sí?, si se le mueven las entrañas, y también los toca a los dos ciegos y les devuelve la vista, y con ello la vida y la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. ¿Se fijan? Tocar. Es bien importante, es bien importante. ¿Qué significa esto de tocar? En el fondo significa involucrarse, meterse, ¿sí?, incorporarse, hacer algo concreto, ¿sí?, estar ahí para precisamente familiarizarnos con la necesidad, con la miseria, con la pena, con el dolor, con el duelo ajeno de los demás, ¿ok? Entonces, el cristiano no es alguien aséptico, no está llamado a ser alguien aséptico que desde lejos mira y luego dice, pediré por ustedes. No. El cristiano de verdad que vive el evangelio es alguien que siente compasión, se le mueven las entrañas, se decide actuar y se involucra. Se involucra ahí, donde está la necesidad, donde está la gente. ¿Ok? Y finalmente, esta cuestión del ver, ¿no? Del ver es bien importante porque en la Biblia, esta acción de ver, obviamente no se refiere solamente al ver físico, ¿ok? El ver, y este pasaje, además de la realidad histórica que pudo haber sido este pasaje, tiene la otra lección, ¿sí? ¿Qué significa ver en la Biblia? Ver en la Biblia precisamente significa conocer, reconocer, darse cuenta, entender, captar, ¿ok? Significa caer en la cuenta, como cuando decimos, ahora veo claro. ¿Qué significa? Ahora me doy cuenta, ahora me vuelvo consciente, ahora reconozco, ahora entiendo esto. Todo eso significa ver. Y en el fondo, ver significa descubrir las relaciones, las conexiones que articulan, que estructuran mi vida y mis relaciones, ¿ok?
descubrir la trama de eventos, personas, cosas que influyen de alguna manera en mis relaciones con los demás y que en el fondo determinan o influyen o afectan mis emociones, mis decisiones y, por lo tanto, mis acciones. Y este ver, este darse cuenta, es lo que genera la cercanía, el aproximarse, el sentir esto que se nos mueve dentro para salir a la ayuda, al encuentro de los demás. Entonces, ver significa ser consciente, pero ojo, no ser consciente con esta especie de conciencia que se habla ahora. Ahora hay muchos que toman muchos cursos para ser consciente y más consciente, y hay gente que dice, voy a otro curso para tomar conciencia, y otro curso para tomar conciencia, y ahora soy más consciente, pero a veces el riesgo de estas cosas es que se genera una especie de autorreferencialidad, tomar conciencia, y luego después, ¿qué pasa? En la vida, tus padres que te necesitan, tus hijos que requieren tu atención, no, esto no. Mientras yo sea consciente de mis necesidades y de mis deseos y de lo que a mí me afecta, primero estoy yo, luego estoy yo y siempre estoy yo. Esa no es la actitud del cristiano. Esa no es. Aquí ver significa ser consciente, sí, ser consciente para reconocer precisamente cómo yo hago sentido en mi vida, cómo genero sentido, cómo articulo aquellos elementos que me permiten desarrollarme, crecer, madurar, florecer, ¿sí? Y darme cuenta implica que yo reconozco lo que soy, lo que puedo, lo que valgo, lo que tengo, y que lo utilizo no solamente para mi propio beneficio, sino también para el beneficio de otros. Darme cuenta no es del Evangelio, no es autorreferencial. Es un darme cuenta que me permite salir al encuentro del otro, de los otros, ¿sí? Sobre todo los que tengo más cerca de mí, que son casi siempre los que más me necesitan. Me llegan casos de señores que me dicen, padre, mi esposa anda en otro curso más de esos para darse cuenta, para crecer en conciencia, y pues descuida a sus hijos, tiene a su madre ahí abandonada, nunca la visita, nunca la llama, no se hace cargo de la casa. La señora generando conciencia, pero sus relaciones fundamentales olvidadas. A eso me refiero con esta especie de conciencia autorreferencial. Esa no es la conciencia del Evangelio. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan? Es una dinámica de ida y de regreso. Hacia mí, pero también hacia los demás y de manera ordenada. En fin, todo eso implica el ver. Entonces, pues nada, ahí está. Podemos seguir y comentar más, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos ahí suficiente para comentar hoy. No lo voy a repetir porque ya ustedes pueden volver a ver este video y ya todo lo que tenía que decir, por lo menos ahorita, ya lo dije. Entonces, que el Señor nos permita crecer en compasión, es decir, acercarnos a Él para experimentar su compasión, ¿sí? Número uno. Después, mostrar nosotros esa compasión hacia los demás, ¿ok? Número tres, involucrarnos, ser capaces de tocar, de transformar, de involucrarnos, de meternos, de ser capaces de estar ahí para transformar esa realidad. No nada más decir, sí, pediré por ti. No, de verdad, ¿sí? Y atentos aquí. No estoy hablando de cambiar el mundo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de involucrarnos ahí donde es nuestros ambientes más cercanos, ahí donde están nuestras prioridades de vida, nuestras prioridades de relación, nuestras prioridades de los compromisos que hemos hecho, ¿ok? Y la última, que el Señor nos permita ver, nos abra los ojos, el entendimiento, la mente, la conciencia, para que seamos capaces de vernos y de ver a los demás, ¿sí? Con ojos de amor, de compasión, ¿sí? Que nos permitan crear relaciones cada vez más al estilo de lo que Dios quiere, más amorosas, más justas, etcétera, todo aquello, ¿sí? Y así experimentaremos también, al hacer esto, Dios también nos mirará a nosotros con amor y podremos crecer y crecer. Es una dinámica de ida y de regreso. Muy bien, ahí está. Pidámosle a ella, a la platitera,
la que es más ancha que los cielos y que pudo abarcar aquel que ni los cielos pudieron abarcar. Pidámosle a ella que también tuvo que aprender, que sintió compasión, ¿sí? Y que además experimentó la compasión de Dios. En el Evangelio de Mateo, el primero que expresa compasión con María es José, al no denunciarla, porque sabía que le iban a apedrear, ¿eh? José es el primero que muestra compasión de María, con María, y María lo sabe, ¿sí? Ella también supo experimentar la compasión de los demás y supo también ofrecer compasión a los otros. Ella también supo involucrarse, tocar ahí en las bodas de Caná. No tienen vino. María involucrada ahí, activa, presente, activa ahí para restituir aquello que faltaba, el vino, la vida, el amor, en aquella boda. Y ella también que supo aprender a ver a Jesús, ¿sí? Con los ojos que Jesús quería que la viera, sabiendo que su maternidad no le daba ningún privilegio, sino que ella estaba llamada a algo más. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo. Te estoy entregando algo nuevo, mi comunidad, mi iglesia, para que tú la mires, la recibas, la aceptes, la hagas tuya. ¿Ok? Hermoso también este aspecto de nuestra madre. Nada, paz y bien para todos y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Y ahora para mí, yo me voy a hacer ejercicio. ¡Chao!